Buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar un poquito con la historia de la iglesia, que decíamos que era superficial lo que estábamos contando y nos estamos ahorrando un montón de detalles y algunos pensarán que es impreciso, pero recordemos que estamos ganando la generalidad. Entonces estamos contando la historia de la iglesia así como por encima, como para hacernos una idea. Precisamente porque tú y yo somos la iglesia, y si no empezamos a conocer la iglesia, no la podemos amar. Y estos tiempos son tiempos difíciles para la iglesia, donde sufrimos mucha persecución también. Entonces es necesario poder conocerla y amarla. Como se conoce a una madre, y se ama a una madre por lo que ha hecho por nosotros, por lo que nos ha cuidado, por todo lo que ha tenido que sufrir, pues así bien la iglesia. En la catequesis anterior, en la charla anterior, hablábamos y habíamos quedado en que el cristianismo en el principio no se distinguía del judaísmo, era la misma cosa, pero que poco a poco las diferencias se hacen tan grandes que se van separando. Entonces el cristianismo sale de dentro del judaísmo y empieza una persecución muy grande en Jerusalén, por lo menos. Y es tan grande la persecución que los cristianos tienen que huir a todas partes, así como en Colombia huyen tantas familias de la violencia. Así los cristianos tienen que huir por la persecución que hay en su tierra y tienen que huir. Háganse de cuenta que todo este que está atrás, todos estos libros, es Europa y Asia. Y entonces ellos tienen que ir y a instalarse en cada ciudad, y en cada ciudad empiezan a vivir. Huyen familias cristianas a todas partes del Imperio Romano y empiezan a vivir el cristianismo. Y allí donde llegan evangelizan porque tienen el mandato de anunciar a Jesucristo. Y ahí se van formando comunidades cristianas y pasan años y así poco a poco se va fermentando lo que es la iglesia en todo el imperio. Y hay ciudades muy importantes que van cogiendo más fuerza que otras, hay importantes como Éfeso, Corinto, que ya la vimos también en la catequesis anterior, pero además de esas hay otras que también van cogiendo mucha más fuerza y que les van a llamar patriarcados. En un principio son 5. Los patriarcados, ¿qué son? Son ciudades de mucha importancia para la cristiandad, también para el Imperio Romano, y que van a convertirse en el referente de todo el cristianismo. Y allí, donde están esas ideas, hay una iglesia muy fuerte, son iglesias fuertes, encabezadas por el obispo. Entonces este obispo tiene importancia, alrededor de este obispo, que es el patriarca, se instalan otros obispos, y así se va formando como un organismo, y esas sedes, esos episcopados, esas iglesias cristianas tan importantes, vamos a llamarla los patriarcados, la petarquía, son 5, recordemos. Entonces la más importante de todas es Roma, porque va cogiendo mucha fuerza. Allí fue donde murieron los apóstoles, Pedro y luego más tarde también Pablo. Está Alejandría, abajo en el sur, en Egipto. También está Antioquía, donde había sido pues, el padre, la cabeza de la iglesia había sido Pedro. Lógicamente Jerusalén, y más tarde Constantinopla, que es un paso obligado prácticamente para ir a Europa. Bueno, de pronto no nos imaginamos dónde están, hagamos de cuenta que son puntos dispersos, pero cogen mucha fuerza. Estos puntos van a ser el referente. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Lógicamente, como dice San Justino, también lo podemos leer en el Catecismo, los cristianos se reúnen todos los domingos, el día del sol, el día del Señor, se reúnen, celebran la Eucaristía, celebran la Cena del Señor y escuchan la palabra. Y viven, como dicen los Hechos de los Apóstoles, viven en comunión, viven vendiendo todos sus bienes para que nadie le falte nada. Así viven los cristianos, en cabeza siempre de un obispo, de sus sacerdotes y sus diáconos. Quiere decir que hay una estructura jerárquica, clerical, una estructura que permanece hasta nuestros días. Algunos creen y están que no, que la iglesia antes, no, la iglesia siempre ha tenido una estructura jerárquica, no para mandar, no para ser despótica, sino para garantizar la fidelidad. ¿Por qué? Porque acá hay otro elemento importante. La iglesia, nuestra iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir apostólica? De hecho, muchas veces escuchamos iglesia apostólica, católica y romana. ¿Qué quiere decir apostólica? Apostólica quiere decir que todas esas iglesias importantes de las que nosotros emanamos, descendemos, son iglesias fundadas o mantenidas o sostenidas por los apóstoles. Juan en el Asia Menor, pues lógicamente Pedro, Pablo en Roma, y así todas las iglesias reciben todo el nutriente de los apóstoles y albergan como si fuera un contenedor, albergan toda la historia, toda la tradición, todo lo que les han dejado los apóstoles.
Los apóstoles van, se instalan, anuncian a Jesucristo y todos los discípulos van escuchando lo que Jesucristo decía. Entonces reciben de primera mano, reciben toda la palabra del Señor. Quiero decir una cosa, lo primero que se hizo no fue escribir lo que hizo Jesucristo. Lo primero que se hizo fue transmitir de palabra. Había muchas cosas, las que se decían, los apóstoles habían vivido con Jesucristo. Había muchas cosas que no quedaron escritas en el Evangelio. Por eso decía el Papa Benedicto XVI que nosotros no somos una religión del libro, nosotros somos una religión del encuentro con una persona que es Jesucristo. Entonces, es verdad, Jesucristo es la revelación, Jesucristo es muy importante, pero recordemos que ninguna escritura puede albergar todo lo que dijo, ni siquiera todo lo que es Jesucristo. Entonces las comunidades iban anotando lo que sus apóstoles les contaban, iban escribiéndolo y se fueron formando los evangelios. Eso pasó mucho tiempo después de muerto Jesucristo, y se iban formando las cartas. Las cartas, como les dije, se las mandaba una iglesia a la otra para poder, los apóstoles le mandaban también las cartas a las iglesias cuando no podían visitarlas, y así se fue formando toda una literatura, todo un conglomerado de escritos de los que los cristianos se nutrían. Para resumir, los apóstoles le mandaban, por ejemplo, una carta a la iglesia de Corinto, y entonces la iglesia de Corinto tenía una carta del apóstol San Pablo. Entonces la iglesia de Éfeso sabía eso y le pedía una copia, y así empezaban a intercambiar cartas, y para ello se fue formando este libro que nosotros hoy tenemos, que es el Nuevo Testamento. Esto que acabo de contar es una forma muy superficial, pero nada más como para que nos hagamos una idea de cómo se fue formando el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento, digamos, se forma. ¿Qué queda por fuera? Muchas cosas quedan por fuera. Eso es una cosa que los protestantes no entienden. Hay muchas cosas que quedan por fuera de lo que está escrito, porque la vida es mucho mayor que lo que se escribe, es mucho más grande. Es como si tú ponte a vivir todo un día, luego en la noche te pones a escribir todo lo que hiciste. Lo escribirás en 2 horas máximo, escribes 2 horas y abarca todo lo que hiciste. No, seguramente muchas cosas te van a quedar por fuera. Jesucristo no puede ser contenido por ningún libro, por muy bien escrito que esté el Nuevo Testamento, no puede ser contenido solo por el Evangelio. No, simplemente hay más cosas. Ahorita vamos a ver qué. Entonces queda así. Y entonces todo el mundo se va intercambiando las cartas y se va haciendo una especie de libro grande que es el Nuevo Testamento, y las iglesias empiezan a tener su libro, y todo el domingo se sientan y escuchan la palabra del Señor, escuchan las palabras de los apóstoles. Entonces, todo esto donde se está haciendo, como les dije, en todas las iglesias, sobre todo en estas 5 más importantes, y van escuchando y van viviendo también, viendo la vida de los apóstoles. Algunos mueren mártires, y entonces ellos van viendo y se va formando la iglesia. ¿En qué ambiente? En un ambiente del Imperio Romano. Seguramente todos hemos visto alguna película donde aparecen las legiones romanas, los soldados, todo es el ambiente. Hagan de cuenta un continente todo invadido por los romanos. Y esos romanos tienen sus dioses, son politeístas, han recibido también de los griegos toda la tradición de sus dioses, les cambian el nombre, pero es lo mismo. Los romanos son así y tienen sus dioses. Y entonces los romanos empiezan a hacer una cosa, a obligar a todos a venerar a sus dioses. Lógicamente eso también depende del emperador. Y entonces aparece también, habíamos visto que habían escapado todos de Roma, de Jerusalén, pensando que se podían ir a sus tierras, a todo el imperio, y formar su iglesia. Pero resulta que el Imperio Romano empieza a obligar a todos a adorar a los dioses romanos. Era una excepción que tenían los judíos, pero al resto les obligan a venerar a sus dioses, a sacrificar a los dioses paganos. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Los cristianos empiezan a sufrir persecución por todas partes, cosa que también pasa hoy. Si nos fijamos, mucho más sutil, pero también hoy se da mucha obligación de venerar a dioses extranjeros y se nos obliga a pensar como piensa el mundo. Pues bien, Roma simboliza el mundo y empieza a obligar a los cristianos a sacrificar. Y entonces los cristianos que no querían traicionar su fe, que no querían apostatar, empiezan a huir. Algunos apostatan y otros son valientes y empiezan a escapar y empiezan a invadir más zonas y a frecuentar más lugares que antes no se habían visitado, y así el cristianismo empieza a pulular por todo el imperio. Hay persecuciones muy serias, hay persecuciones como por ejemplo la del emperador Decio. Esa persecución fue tan seria que mató a miles de cristianos, pero estos cristianos resistían. Todo esto se da en el ambiente, pero los apóstoles habían dejado ya su tradición,
habían dejado toda su enseñanza, habían dejado escrito, y también en el mensaje oralmente y por escrito, habían dejado todo lo que Jesucristo les había enseñado. Entonces, por eso podemos decir que la comunidad es una comunidad apostólica. Entonces, esta escritura que se fue formando, esos libros que iban pasando, esas cartas que iban pasando de lado a lado, se iban convirtiendo como en el corazón de la iglesia. Y la iglesia se reunía en torno a esta escritura para poder celebrar. Y quiero decir una última cosa antes de terminar este video. Y es el hecho de que la comunidad cristiana, donde fuera, más o menos mantenía siempre su estructura, la estructura jerárquica. Pero hay una cosa más. Estos apóstoles, aquí hay un periodo muy importante. De los primeros siglos de la iglesia, en los primeros siglos, se da una cosa que es muy importante que nosotros entendamos. En la primera iglesia, es la iglesia primitiva, los primeros siglos, los apóstoles han dejado, como ya dije, oralmente y por escrito todas sus enseñanzas. Y después de esto surgen un montón de hombres que se llaman hoy, que los llamamos padres de la iglesia, que reciben de ellos todo. Han recibido toda la influencia de los apóstoles y ellos empiezan a escribir, empiezan a escuchar, no hacen parte del Nuevo Testamento porque su escritura no es santa, por decirlo así, sino que son simplemente comentarios. Se lo explico así. Los romanos tenían sus formas de pensar, era un mundo también invadido, imbuido en la filosofía, rodeado de su literatura, todo, y entonces los cristianos llegan y se asoman a un mundo muy distinto a ellos. Y entonces hay hombres, poetas, filósofos que se hacen cristianos, hombres de gobierno, y empiezan a intercalar, a intercambiar ideas con el mundo pagano, romano. No quiere decir malo, no. Pagano no quiere decir que es satánico, no. Lo pagano es lo diferente a lo que era lo cristiano. Entonces los cristianos empiezan a charlar, como hacemos hoy, intentamos dialogar con las personas del mundo y empezamos nosotros también a transformar. Los padres de la iglesia empiezan a explicarle al mundo lo que es el cristianismo. Entonces hacen obras filosóficas, obras poéticas hermosas, y estos hombres les llamamos padres de la iglesia, que son los sucesores directos de la tradición y de los apóstoles. Entonces tenemos a los padres de la iglesia. ¿Por qué digo que esto es tan importante? Vamos a ver, porque para poder entender cuándo se es fiel, para poder saber cuándo una iglesia viene del Señor, hay que confrontarla con los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, lógicamente los apóstoles y la escritura, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, nos dan a nosotros la idea de que algo se está haciendo con rectitud o no. Pongo simplemente un ejemplo. Hay muchos hombres que han nacido en iglesias, otras iglesias además de la católica, que volviendo a escuchar lo que dicen los padres de la iglesia, han vuelto a la iglesia católica, a su madre, porque reconocen en ella que ha mantenido la tradición de los padres de la iglesia y de los apóstoles. Mantenernos en esa fidelidad es también muy importante. Quiero que quede la idea de que la iglesia va creciendo, va tomando formas que antes no estaba. Explico esto con un ejemplo y termino el video, y es: podemos entender la iglesia sin la intención de disminuir todo su esplendor, porque la iglesia es un misterio. Así yo cuente un poquito la historia, así intentemos entenderla, nunca vamos a poderla entender del todo, porque Dios obra en la iglesia, salvando. La iglesia es, como dice el Concilio Vaticano II, un sacramento universal de salvación. Es una cosa misteriosa y Dios se sirve de ella, que es pecadora, sí, pero se sirve de ella para salvar a los hombres. Entonces, es necesario entender una cosa. La iglesia, voy a poner este ejemplo, la iglesia es como una mujer que nace. Ya vimos que nació de una madre que es el judaísmo, se desprende de ella y empieza a crecer. Así es la iglesia, empieza a crecer, va tomando formas que antes no tenía. No quiere decir por eso que sea infiel, ni que se olvide de lo que era al principio, no. Ella sigue siendo, es como una persona que va creciendo, o uno cuando es niño no tiene canas, uno cuando es muy distinto, uno va creciendo, no tiene barba cuando se es bebé, no, va creciendo, se va desarrollando. ¿Es la misma persona? Claro que sí, es la misma persona. La iglesia es la misma que desde el principio, porque ha guardado la fidelidad del mensaje de Jesucristo. Se mantiene igual, se mantiene intacta, sí, se mantiene, ha transformado, sí, se ha transformado. Pongo este último ejemplo. Cuando uno es niño le dicen muchas cosas, algunas de ellas uno no las entiende. Algunas, por ejemplo, su padre le ha dicho alguna vez alguna cosa y uno no la entendió. Y a medida que van pasando los años, uno va entendiendo. Pues así es la iglesia. La iglesia nació pequeña y va creciendo y va entendiendo cosas que antes no entendía. Va desarrollando formas que antes no entendía.
¿Qué es lo importante? Lo importante es que la iglesia se mantenga fiel al mensaje de Jesucristo, a la tradición de los apóstoles y al mensaje también que nos han dejado los padres de la iglesia. Pues bien, yo no sé si esto ha sido muy superficial, pero por lo menos nos da una idea. Más adelante seguiremos contando la historia. Espero que nos pueda servir para amar a la iglesia, para amar al pueblo de Dios que tanto nos ha servido.